Hola y bienvenidos a una nueva edición de nuestra entrevista. Hoy tenemos el placer de hablar con el presidente de Bolivia, Evo Morales. Señor presidente, muy buenos días. Muchísimas gracias por su tiempo. En primer lugar, nos encontramos ahora en Bruselas, en la segunda cumbre de la CELAC, la Unión Europea. Esta cumbre, este encuentro, va bajo el lema Modelar nuestro futuro común. ¿Qué cree usted? ¿Qué futuro común tienen Europa y América Latina? Bueno, muchas gracias por este nuevo contacto. Agradecer por la invitación. Y estamos acá en Bruselas, Bélgica, para compartir experiencias de trabajo en bien de nuestros pueblos. América Latina y el Caribe, con la Unión Europea, tenemos un pasado que deja mucho que desear. Yo no vengo, por tanto, a que Europa pueda resarcir los daños de 500 años. Yo vengo acá, nací en ese tiempo de cambio que quieren nuestros pueblos, cómo compartir experiencias de trabajo. Quisiéramos, por ejemplo, que América Latina y el Caribe, junto a Europa, seamos continentes de paz, paz con justicia social, que nuestros continentes, gobiernos, dejen a un lado las invasiones militares, acaben con las bases militares, que estemos una cultura de la vida, respetando la madre tierra. A eso vengo. Pero las primeras informaciones que llegan de la Cancillería, Europa ni siquiera quiere reconocer a CELAC como una región de paz. A nosotros nos costó muchísimo entendernos para que América Latina y el Caribe sea una región de paz. Quisiera que Europa acompañe estos profundos sentimientos que vienen del sufrimiento, pero convertirlos en un pensamiento de liberación. Ese es el gran deseo que tenemos. ¿Y cree que los líderes europeos pueden entender eso, los deseos de América Latina? El debate debe ser eso, a eso venimos, a entendernos, y que manden razones, no caprichos. Manden pensamientos, sentimientos por la vida, por la igualdad, por la justicia. Y ahí tenemos que debatir aspectos económicos, aspectos financieros, aspectos energéticos, alimenticios. Esperamos coincidir, a eso vengo. No quiero irme decepcionado de algunos países de Europa que no quieren entender que es tan importante la paz con justicia social. Bueno, ¿y qué piensa usted en este momento en el que América Latina se está desarrollando? ¿Quién tiene más interés en construir esas relaciones? Somos los pueblos organizados políticamente, somos los estados que gestamos una liberación democrática, somos los movimientos políticos junto a los movimientos sociales que no queremos injusticia, que no queremos desigualdad, como acabar las profundas asimetrías, no solamente de familia a familia, no solamente de región a región, sino también de continente a continente. Hay tantas formas de entendernos como presidentes y quisiéramos una claridad de algunos presidentes de Europa en trabajar de manera conjunta en bien de los pueblos de América y de Europa. Bueno, Europa o muchos líderes europeos muchas veces siguen la política de Estados Unidos, o sea, que tienen la misma opinión sobre ciertos temas. Y Estados Unidos, como sabemos, ve también a menudo a América Latina como su patio trasero. ¿Cómo cree que los europeos ven en este momento América Latina? No quisiéramos, por ejemplo, y no aceptamos que los que vivimos en el sur seamos los guardaparques del norte. No aceptamos, por ejemplo, si hablamos de cambio climático, que el G7 proponga subir a 2 grados centígrados de temperatura, cuando con 0.74 de temperatura, es decir, grados centígrados, miles y miles de muertos por calentamiento global. Estas son nuestras profundas diferencias. No quisiéramos
por ejemplo, que las mal llamadas migraciones no compartan con la migración, ¿no? Debes construir una ciudadanía universal, juntos. En los últimos años hay más presencia de europeos en América Latina y el Caribe que latinoamericanos en Europa. Y nosotros jamás hemos hecho leyes para expulsar a los europeos. Jamás he construido cárceles para detenerlos. Ahí tenemos profundas diferencias, pero estas cumbres deben ser justamente para como entendernos y hablemos de tú a tú. No quisiéramos que otros vengan a mí o estén presentes en esta cumbre para ningunearnos. Tenemos también derechos, también somos autoridades. Y quisiéramos hablar de colega a colega si hablamos de presidente o hermano presidente, de hermano presidente, si queremos respetarnos entre pueblos. Bueno, parece ser que en este momento América Latina está más unida que nunca. Y por otro lado, la Unión Europea, bueno, que ya hay voces que se quieren ir de la Unión Europea, ya hay gobiernos que quieren organizar referéndum, como por ejemplo en Gran Bretaña. ¿Qué cree usted sobre este proceso? ¿Sabe por qué esta diferencia en Europa? Lamento mucho que algunos países, en vez de liberarnos dignamente del imperio norteamericano, subordinados a este imperio. Yo quisiera una alianza con Europa para liberarnos juntos de esa dominación imperial que tenía una mentalidad hegemónica, neocolonial. Si hablamos en temas del medio ambiente, el imperialismo verde que quiere imponerse hacia nuestros países. Pero saludo también las nuevas generaciones que están políticas, programas sociales, políticas económicas de liberación. Eso da mucha esperanza a Europa. Sin embargo, en América Latina vamos bien. Bolivia está en un crecimiento económico muy importante gracias a nuestra liberación política. Si hablamos de una liberación política, allí ya no manda ni decide el gobierno de Estados Unidos mediante su embajada. Económicamente ya no decide el Fondo Monetario Internacional. Yo recomendaría a Europa, a algunos países, liberarse políticamente de Estados Unidos y liberarse económicamente de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Bueno, ¿y qué es lo que América Latina puede aprender, o digamos la CELAC, ¿no? que es una organización formada de muchos países, ¿qué pueden aprender de la Unión Europea? Saludamos su desarrollo tecnológico. Por ahora quisiéramos una transferencia, pero sin chantajes ni condicionamientos. Una transferencia, no digo donaciones, dotaciones, sino vamos a accederles, pero también viendo el futuro de los seres humanos. Después, yo solo diría eso. Miren, imagínense, antes en América Latina y el Caribe imperaba o dominaba o había más presencia de la tecnología norteamericana. Ahora casi cero. Momentáneamente europeo, muy poco. Y una invasión asiática. Que quisiera presencia, por ejemplo, de Rusia, su tecnología, para que juntos, Rusia, China, gestar un gran proyecto de liberación. Yo escuché a algunos presidentes, como de Rusia y de China, decía, nos desarrollamos no para dominar a los otros mundos, sino compartir nuestras experiencias. Quisiera ese mensaje de la Unión Europea. Así juntos podemos trabajar, juntos podemos gestar programas sociales para reducir la pobreza, para reducir el hambre. Y no, como en este momento entiendo, que subiendo a 2 grados centígrados de temperatura, G7 tal vez quieren erradicar a los pobres. A eso no se llama reducir la pobreza. Porque con semejante calentamiento, imagínense quiénes son los que más van a morir, los pobres.
o alguna gente tendrá aire acondicionado, energía segura, agua segura, pero hay alguna gente, algunos hermanos todavía no tienen esta posibilidad. Ellos serán más afectados por este calentamiento global. Bueno, y en cuanto a los procesos de integración, por ejemplo, en la Unión Europea existe una moneda única para toda la Unión. ¿Algo así es posible en un futuro reciente en América Latina? Allí hay distintos procesos de integración. El ALBA TCP, que es una integración todavía pequeña, pero con claridad ideológica. Está UNASUR, los países de Sudamérica, 12 países, aunque Estados Unidos nos quieren dividir a UNASUR con la Alianza del Pacífico. Alianza Pacífico, 3, 4 países de Sudamérica o de Latinoamérica quieren privatizar nuevamente los servicios básicos. Alianza del Pacífico nuevamente hablan del libre mercado para hacer daño a los pobres. Esa es nuestra diferencia. Cuando Estados Unidos fracasa frente a este proceso de integración, nos divide. Pero lo más importante, un sueño de Fidel Castro, un sueño de Néstor Kirchner, un sueño de Hugo Chávez, se consolida la CELAC. Yo digo, una nueva OEA sin Estados Unidos, una forma de liberación, aunque con diferencias. Nos respetamos, tenemos derecho a tener diferencias ideológicas, problemáticas, hasta de valores, pero sí se gesta esta gran integración. ¿Para qué? Para que Latinoamérica sea una zona, una región de paz, pero con justicia social. Esa es la meta que tenemos. Y ahí siento que algunos países europeos no comparten esta clase de procesos de liberación. Bueno, presidente, en Europa, bueno, últimamente un tema muy actual y muy serio es la situación en Ucrania. La Unión Europea, Estados Unidos culpan a Rusia por el conflicto. ¿Cómo se ve el conflicto desde Bolivia? ¿Qué información reciben de lo que está pasando ahí? ¿Qué sentimos? ¿Qué siento? Que la nueva política anti-rusa de Estados Unidos es con expansión militar, injerencia a algunos países de Europa que no comparten esa liberación de los distintos continentes, que sobre pretexto de lucha contra la corrupción preparan una invasión. No compartimos. Sin embargo, cada región tiene su propia particularidad y no tiene problemas. Lo que sí, esas regiones tienen que resolverse sin ninguna injerencia ni intervención militar. Saludamos la lucha por soberanía y soberanía de Rusia. Entendemos perfectamente las diferencias en Ucrania, pero son los pueblos que piensan y hay que respaldar lo que piensan los pueblos. Y no se trata de imponer por intereses de carácter geopolítico. Bueno, usted tiene un mal recuerdo de Europa, diría yo, ¿no? Cuando surgió lo del avión, que lo bloquearon. Hace poco, en la rueda de prensa, cuando salió un documental sobre Edward Snowden, Julian Assange había dicho que estas pistas que supuestamente Snowden se encontraba en su avión eran creadas intencionalmente para desviar la atención de la CIA. ¿Usted sabía de esto antes? ¿O se enteró ahora en la rueda de prensa? ¿Y qué opina de esto? No tenía información. Lo que sí estaba convencidos es que había una decisión del gobierno de Estados Unidos para este secuestro del avión presidencial, usando a algunos países europeos. Yo les proponía por entonces cómo juntarnos para liberarnos, o cómo ayudarnos a liberarnos. Cuando nosotros nos hemos liberado como Bolivia, ahora de verdad estamos mejor políticamente, democráticamente y económicamente, además de eso. Eso sabe el mundo. ¿Es por qué seguir sometidos? Aunque algunos presidentes, gobiernos pidieron disculpas de Europa, pero siento que no es suficiente. Que evidentemente
pues Estados Unidos hacen ciertas maniobras para desviar la opinión pública. Seguramente hemos sido víctimas también de eso. Y solo me preguntaba, así, por decir, si presidentes de Brasil o de Argentina o de Chile hubieran traído a este señor Edward Snowden, bueno, sabiendo que están llevando, nunca hubieran detenido el avión. Pero cuando se trata de un presidente de Bolivia, Evo, un llamado indio indígena, sí, sabiendo que no es, detienen justamente para desviar alguna información. Con semejante inteligencia que tiene Estados Unidos, ¿cómo puede decir que Evo estaba llevando a este señor norteamericano? Ya. Sí, claro. Yo no puedo entender que desde un punto de vista, de mi opinión personal, es un invento, que detrás de eso habían otros objetivos. Bueno, y como ya usted ha mencionado, hay varios países de la CELAC, incluso han pedido disculpas de la Unión Europea. ¿Cómo le reciben hoy día en Europa? ¿Siente que como que le deben algo? ¿Intentan portarse mejor? Yo siento que eso en algunos países, pero por encima de esas diferencias que tenemos entre países de Europa o CELAC, creo que es más importante coincidir frente a los problemas financieros, frente a los problemas de desempleo, frente a los problemas energéticos, frente a los problemas del medio ambiente. Cómo coincidir pensando en la mayoría de nuestros pueblos y no solamente tratar de imponer políticas hegemónicas que no van a resolver la situación social en nuestros países. El crecimiento del desempleo en Europa preocupa. A eso se debe también más presencia de europeos en América Latina y el Caribe. Entonces, seamos responsables para debatir de manera sincera, abierta, de cara a nuestros pueblos, los temas sociales. Bueno, ahora pasamos a los temas del continente latinoamericano. Últimamente ha habido varios escándalos que los tenemos que mencionar. Por ejemplo, uno que algunos medios de comunicación culpan a Diosdado Cabello por supuestos vínculos con narcotráfico. Y luego también ha habido noticias sobre algunos militares bolivianos que se decía que ellos también llevaban narcóticos en los aviones oficiales. ¿Qué cree usted sobre todo esto? Mira, Venezuela ha enfrentado una agresión política de parte del gobierno de Estados Unidos. Se ha defendido, no ha podido derrotar políticamente el gobierno de Obama a Venezuela. Después de una agresión política viene la agresión económica. Está batallando hermano Maduro, saludamos, felicitamos. Después de una agresión económica viene la agresión militar, amenaza de intervención. Ha sido derrotado, yo diría, por el pueblo revolucionario de Venezuela. Y viene después de estas acusaciones del narcotráfico. Yo no puedo entender esas acusaciones, pero lo que está viviendo Diosdado Cabello es lo que también el presidente Hugo Chávez enfrentó, acusaciones de narcotráfico. ¿Quién podría creerlo? Si no tienen otro argumento que acusar y tratar de dividirnos. Esa es la historia de los gobiernos de Estados Unidos, los imperios de turno. Desde arriba, dividirnos para dominarnos. Dominándonos, robarnos, explotarnos económicamente, saquear nuestros recursos naturales. Ya están en otros tiempos, van a seguir fracasando. ¿Quién podría creer que los militares de Venezuela y de Bolivia están llevando cocaína? Tengo información que un militar boliviano se escapa hacia España y ahora anda arrepentido, queriendo retornar a su país. Que vuelva, pero que también serán juzgados militarmente. Es una alta traición de la patria. ¿Quién podía creer estas acciones, ¿no? En el tema de la cocaína? Yo siento que usan justamente el narcotráfico para hacer daño
a los políticos, a los dirigentes, los movimientos sociales antiimperialistas y anticapitalistas. Claro, antes nos decían, antes era delito ser como militar en un partido comunista, socialista. Después nos acusan de terroristas, de narcotraficantes. Ahora el imperio norteamericano hasta usa los derechos humanos para invadir al país. ¿Qué moral tiene Obama para hablar de los derechos humanos? En algunos estados de Estados Unidos hay pena de muerte, cosa que no tenemos en ningún país latinoamericano. Que en Estados Unidos, no sé cuántos muertos a bala. No se respetan no solamente los derechos humanos, los derechos colectivos. En Bolivia hay un respeto a los derechos colectivos. Los derechos colectivos son que los servicios básicos es un derecho humano. Tenemos profundas diferencias. Nuevamente vuelvo a decir, claro, hay interés de dominación de parte del gobierno de Estados Unidos hacia el mundo. Usan algunos países de América Latina o finalmente de Europa o de otros continentes. Los continentes deben estar unidos. Europa debe estar unida para frenar esta soberbia del imperio norteamericano. Bueno, presidente, Estados Unidos también últimamente está como reforzando su potencia militar en América Latina. Me estoy refiriendo ahora a la base militar en Honduras, también Centroamérica, Perú. Bueno, algunos analistas creen que eso es para acercarse a Venezuela, para vigilar al país en este momento en el que la oposición intenta ahí, bueno, lo que dicen algunos, dar un golpe. ¿Cree usted que Venezuela está en la mira o se van a América Latina para quedarse ahí por un largo periodo de tiempo? Intenta todavía Estados Unidos gestar golpes, por tanto, dictaduras militares. Siento que eso ha pasado, es parte del pasado, será historia. Pero usan algunos políticos europeos para que puedan visitar a los políticos de la extrema derecha. Yo no puedo entender, Felipe González, si es el Partido Socialista, que trate de ir a Venezuela a visitar a la extrema derecha. ¿Qué clase de socialista es eso? No entiendo, ¿verdad? Si es socialista, ¿por qué no va a Guantánamo mejor? ¿Verdad? Entonces, sin embargo, ahí vemos que algunos partidos en Europa o en Latinoamérica llevan el término socialista cuando son los mejores instrumentos del capitalismo. Respetamos, son nuestras diferencias, tenemos derecho a tener diferencias, pero usan el socialismo para servir al capitalismo. Pero también tratan de gestar, ¿no?, estas acciones para frenar esta gran sublevación, revelación o la revolución en la región de América Latina, especialmente de Sudamérica. Estoy seguro que estas bases militares no lo van a hacer. Yo estaba hace un mes atrás en Venezuela, frente a estas amenazas de Estados Unidos. Hasta los diputados de la derecha se sumaron para defender la soberanía del país venezolano. Pero también es importante que nosotros debemos acompañar con políticas sociales, políticas económicas estables para nuestros países. Esa es nuestra experiencia en Bolivia. Nuestros pueblos no viven de discursos. Nuestros pueblos no viven solamente de ideología, sino acompañar con políticas económicas que respalden la solidez de una revolución democrática como en Bolivia. Nuestro debate permanente y en mi experiencia personal, si al pueblo no le falta movimiento económico, no le falta alimento, y si sobre eso acompañamos con energía suficiente, con agua suficiente, el pueblo siempre confiará en esos procesos de liberación bajo una revolución democrática. Bueno, estamos llegando al final del segundo mandato de Barack Obama en Estados Unidos. ¿Lo podría comparar usted con, bueno, el gobierno de Bush
o bueno, como ahora Hillary Clinton es candidata a la presidencia de Estados Unidos, ¿cómo piensa que irán las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos en el futuro? Sabe, yo no creo que haya diferencia entre demócratas y los republicanos. Si hay una política de Estado. En Estados Unidos no gobiernan los presidentes supuestamente electos con el voto norteamericano, con el voto de los pueblos de Estados Unidos. Allí los que gobiernan son los banqueros, las transnacionales, y por eso escuchamos diariamente tanto aportaron para las campañas. En Estados Unidos lo mejor deberían de elegir a un banquero para que ese banquero designe a un presidente de Estados Unidos. Pues no va a cambiar para nada, para mí no cambia nada. Yo escuchaba de ser de adolescente, ha ganado los demócratas, ahora vamos a estar bien. Nada más está un afro norteamericano de presidente, no cambia nada. Yo por lo menos pensé que un presidente que viene también de un sector social discriminado, marginado, hasta odiado, vilipendiado, como los afroamericanos, con otro presidente que viene del movimiento indígena también históricamente amenazados a la extinción, nos podemos entender para bien de nosotros, si no es para bien de todos nuestros pueblos, para nuestra clase abandonada. Así lo peor, y gracias a la presión del mundo, gracias a la unidad del pueblo en torno a Cuba sobre el bloqueo económico, así trata de entender, pero eso no es un regalo de Obama, sino es la unidad del pueblo cubano y la solidaridad del mundo entero sobre Cuba. Bueno, presidente, muchísimas gracias por su tiempo y mucha suerte. No, muchas gracias por esta entrevista. En cualquier momento un saludo a su pueblo. Soy muy admirador de su presidente por esta gran lucha que está liderando en el mundo. Muchísimas gracias. Ha sido el presidente de Bolivia, Evo Morales. Muchísimas gracias por su atención. Espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Hasta la próxima.